Y digo que es un aliciente, un hecho simbólico que nos demuestra una vez más el carácter de paria del régimen sionista. Y eso es importante, cada vez más aislado. Pero al mismo tiempo no significa absolutamente nada si no va acompañado de aplicaciones prácticas, concretas, destinadas a frenar el genocidio del pueblo palestino, ¿no? Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de estar en comunicación con Shuruk Duca, activista, psicóloga y coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina. Shuruk, bienvenida al Frasco. Muchísimas gracias, gracias por este contacto y saludos a todos. Muy bien. Bueno, Shuruk, allí veíamos, ¿no? Esto que decía Pablo Jofré Leal acerca de el reconocimiento al Estado de Palestina, pero que a la vez, digamos, falta algo más que tiene que ver con acciones concretas para detener el genocidio. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Definitivamente el reconocimiento de Palestina hoy lo que representa es un simbolismo, ¿no? Un simbolismo, de hecho algunos lo expresan como un espejismo colonial. Realmente, aunque en algún momento se tiene que dar un reconocimiento a Palestina, sí, en medio del contexto en el que estamos, un genocidio incrementado por parte del régimen sionista de Israel, si colocamos visualmente, ¿no?, el mapa de Palestina, y nos estamos refiriendo a la Palestina histórica y a lo que hoy queda de Palestina, que pudiésemos estar hablando de que quizás es un 8% o hasta menos de pronto del territorio. Entonces, ¿de qué se trata, no? Yo, sinceramente, lo destaco como un lavado de imagen, un lavado de manos de muchos gobiernos o de algunos gobiernos ante la brutalidad que se está viviendo, ¿no? Es como desviar la atención ante pensar o imaginar o crear una propaganda de que sí estoy haciendo algo, cuando realmente con reconocer únicamente a Palestina sin que haya medidas reales, concretas, como la desinversión, el boicot y las sanciones inmediatas a una entidad que claramente está violando toda la legislación internacional, que viola el derecho internacional humanitario, que viola todos los derechos humanos, que está cometiendo un genocidio ya, de hecho, recién declarado oficialmente por las mismas Naciones Unidas, que, por cierto, son cómplices también de la tragedia del pueblo palestino, de la colonización y de la ocupación del pueblo palestino. Entonces, allí vemos definitivamente es eso. No es más que un simbolismo y no, definitivamente no avanza, no significa hoy, ante lo que estamos viviendo, ante el contexto actual, no significa nada. Ahora, Shuruk, en contraposición, digamos, lo que podríamos decir que sucedió allí fue las declaraciones de Petro, ¿no? El presidente de Colombia, que concretamente habló de la formación de un ejército para liberar a Palestina. ¿Cómo ves esto? Bueno, maravilloso, maravilloso definitivamente. Creo que muy aguerrida su postura. Luego de 2 años, tristemente, ¿no? Intentando algunos gobiernos que no han sido cómplices, pero también sobre todo los pueblos juntos que se han levantado para hacer presiones, para buscar todas las formas de que la comunidad internacional logre y los gobiernos del mundo logren tomar acciones en concreto. Bueno, lamentablemente ante el fracaso y la ineficiencia de los organismos internacionales, de la comunidad internacional, entre otros, pues surge ahora, gracias a la presión también ciudadana de los pueblos del mundo, surgen nuevas posturas. Y definitivamente es que se tiene que avanzar a eso. Y eso lo decía claramente el presidente Petro, que muy valientemente alzó la voz y dijo, bueno, tenemos que tomar acciones, ya basta de discurso y hay que formar un ejército. Y bueno, él hablaba también de que en base a las Naciones Unidas se hiciera una votación, una propuesta bien acertada para que se construyera a través de distintos gobiernos del mundo que sí están dispuestos, lo dijo también el gobierno de Indonesia, entre otros, están dispuestos a enviar soldados para liberar a Palestina. Y es que definitivamente ante el fracaso de la legislación internacional, de estos organismos internacionales, el fracaso de los gobiernos y de que se implemente realmente sanciones ante la barbarie que estamos viendo en vivo y en directo y que está siendo contada por sus propias víctimas, que es este genocidio ahí en Palestina, específicamente en la Franja de Gaza, que han sufrido los peores estragos, tiene que
definitivamente estas acciones tomar mayor sentido. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo va a ser la continuidad de esta propuesta que creo que ha sido aplaudida por una gran mayoría, sobre todo también el esfuerzo y la presión de ciudadana del mundo que está dispuesta además de ir a Gaza y pelear por la humanidad, porque definitivamente allí se está debatiendo la humanidad. Ahora, Yuruk, también lo que hemos visto en esta asamblea es, primero, que le negaron la visa a la delegación palestina, ¿verdad? Y al mismo tiempo hemos visto paseando tranquilamente por las calles de Nueva York al presidente de facto de Siria, ¿no? Una persona que hasta hace pocos meses tenía pedido de captura por 10 millones de dólares por parte del propio gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo ves este tema? Bueno, es tremendo. Ya sabemos cómo actúa definitivamente Estados Unidos, el imperialismo norteamericano e Israel, quienes financian, no es la primera vez, financian a ciertas personalidades para que cometan actos de terrorismo, que además, ¿no? Con ello también incentivan lo que es la islamofobia, entre otros, pues cuando ellos deciden bajo su lobby propagandísticos, son terroristas y luego pues estamos viendo claramente ahora que pasea libremente como un héroe, ¿no? O como una persona libre allí en Nueva York. Así que esas son las políticas normales, digamos, de este régimen eh, de los Estados Unidos y el imperialismo norteamericano. Son las estrategias que siempre han utilizado y de esa forma han manipulado al mundo entero. Ahora, Yuruk, hemos visto que, bueno, uno de los pocos presidentes que aún apoya, pero aparte abiertamente y con todo, digamos, a Netanyahu es Javier Milei. ¿Cómo se ve desde Venezuela este apoyo irrestricto del presidente de Argentina mismo? Bueno, claramente yo creo que Javier Milei ya es conocido como digamos, el hermano de Netanyahu. Prácticamente hoy cada vez los ojos se abren más, ¿no? Se conoce además muy bien la postura de este gobierno que es cómplice totalmente de mismo y hoy, bueno, hoy Netanyahu, Javier Milei, perdón, es visto como el propio Netanyahu, es visto como el sionista, o sea, el sionismo, el portavoz del sionismo en nuestra Suramérica, lamentablemente. Ahora, Yuruk, no te puedo dejar de preguntar por este tema, ¿no? Porque permanentemente se está hablando en estos últimos meses de la amenaza de Trump a Venezuela, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo está tomando el pueblo? Porque en algunos casos se habla de filtraciones y demás que hablan de una invasión terrestre. Sí, bueno, definitivamente primero antes lo que estamos justamente hoy hablando y debatiendo, sabemos de lo que es capaz el imperialismo norteamericano, sabemos que esto no obedece más que a una farsa de tratar de imponer una narrativa, ¿no? Una propaganda realmente, porque ellos no tienen narrativa, de imponer una propaganda para robar a Venezuela, para invadir a Venezuela. Tristemente hay algunos sectores que se prestaron para ello, pero la mayoría del pueblo venezolano, el pueblo venezolano es un pueblo de paz, es un pueblo que ama la vida, es un pueblo que ama la paz, es un pueblo valiente también, sobre todo, y muy solidario. Y el pueblo venezolano justamente se está preparando, se han estado enlistando miles de personas a la milicia, decididas a defender la patria en cualquier caso que se pueda presentar acá, que esperemos que no suceda, esperemos que la locura no se siga desatando, porque sabemos que los estragos no solamente los viviría Venezuela como tal, sino también toda Sudamérica y tendría un impacto tremendo. Así que bueno, definitivamente el llamado es a los pueblos del mundo, a los pueblos que aman a la humanidad, que amamos la vida, que amamos y queremos una paz, pero justa, no esa paz impuesta por imperios y por colonizadores, es a estar cada día con los ojos más abiertos y pendientes de lo que pueda suceder y movilizados, por supuesto, y unidos, vinculados. Ahora, Yuruk, bueno, nos estamos acercando al 7 de octubre, ¿no? Va a ser un nuevo aniversario de aquel levantamiento, ¿no? En Gaza. Y te quería preguntar sobre esto porque, digamos, desde los medios permanentemente, ¿no? Fundamentalmente el lobby
¿no? Quiere instalar que esto empezó el 7 de octubre, argumentan permanentemente, bueno, pero el 7 de octubre y demás. ¿Cómo le decimos a quienes nos están mirando que esto en realidad empezó antes de 1947? Bueno, es que eso está claro, está más que claro. Yo creo que quienes hoy todavía hablan de esto son personas desde la profunda ignorancia y totalmente pues comprados o disociados a través de esa propaganda del lobby sionista pro-israelí, que no han entendido nada, ¿no? Porque no se justifica en lo absoluto lo que hoy estamos viviendo genocidio y que además, claramente siempre lo decimos, lo que sucedió, lo que viene sucediendo no es nuevo. Nada en lo absoluto comenzó el 7 de octubre, nada, ni siquiera el desmembramiento de niños, ni siquiera las graves violaciones que se han perpetrado pues tanto a mujeres, a hombres, los secuestros, los bombardeos, en lo absoluto, porque el régimen sionista de Israel desde que ocupó y colonizó a Palestina, que sabemos que son más de 77 años de ocupación y colonialismo, de asentamiento, claramente además dicho y declarado por distintas organizaciones internacionales, la misma Amnistía Internacional, entre otros, es constituye un crimen de guerra, es una limpieza étnica, es un sistema de apartheid y de opresión, violatorio totalmente de, insisto, de la legislación internacional, del derecho internacional humanitario y de entre otros. Es decir, eh, sabemos claramente que nada de esto comenzó el 7 de octubre. Esta es la continuidad del plan sionista, de un plan colonialista de exterminio de toda la población de Palestina para asentar ahí pues lo que hoy el señor Donald Trump y su aliado, pues Israel y el sionismo, quieren hacer es seguir expandiéndose, el expansionismo, no solamente de la Palestina, sino de toda la región. Shuruk, mencionabas antes esta cuestión de los pueblos, ¿no? Que se levantan, digamos, alzando su voz porque la comunidad internacional, la supuesta comunidad internacional, sigue en silencio, sigue siendo cómplice de lo que está ocurriendo en Gaza. Y en este sentido, creo que la flotilla Sumud simboliza esto y está empezando a obligar a algunos gobiernos a asociarse, a enviar embarcaciones para protegerlos porque probablemente lo que suceda es lo que termina sucediendo siempre, ¿verdad? Sí, definitivamente la Global Summit Flotilla es un hito histórico y marca un precedente importantísimo en el sentido cuando estamos hablando de que solo el pueblo salva al pueblo. Una iniciativa desde lo civil, desde la sociedad civil, que ante la ineptitud, ineficacia e ineficiencia de los gobiernos del mundo y de las organizaciones internacionales, de la misma comunidad internacional, pues han decidido cientos de personas, aproximadamente 600 personas que han zarpado de distintas partes desde Europa, desde Barcelona, Italia, Sicilia, recientemente habían partido desde Grecia y bueno, estamos ante las horas más críticas, ¿no? De ver qué es lo que puede suceder. Ojalá que se logre romper este cerco humanitario a la Franja de Gaza, que se pueda abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza porque es urgente, es una medida humanitaria urgente, además pacífica y que nace justamente ante esa debilidad, definitivamente, ese mirar a otro lado de la comunidad internacional ante la barbarie, ante el holocausto palestino, ante un genocidio sin igual crítico que debemos parar porque sabemos que hoy es Palestina y que mañana podemos ser cualquiera de nosotros, porque se ha otorgado a través de la historia impunidad a un régimen que es completamente un monstruo, que es completamente criminal, terrorista y que terriblemente por el poder hegemónico internacional pues se le ha mantenido. Y por eso actúa con total impunidad y por eso sigue amenazando como sigue amenazando. Entonces es hora de que definitivamente no solamente la Global Summit Flotilla, sino surjan muchísimas más iniciativas y los pueblos hoy, claro que sí, están cada vez más cohesionados, más vinculados, más organizados en decir basta y en decir que definitivamente Palestina tiene que ser libre más pronto que tarde. Shuruk, por último, te quiero preguntar particularmente qué representa Palestina para vos en tu vida
Y si crees que este sueño del retorno, a pesar de todo lo que estamos viendo, de los horrores que estamos viendo actualmente, sigue latente. Bueno, esa es una pregunta. Palestina, Palestina representa la humanidad. Palestina para mí representa la firmeza, la resiliencia, la dignidad, la moral, la justicia, la paz, ¿no? Es ese sueño de retornar, claro que sí, permanece intacto pese al dolor, pese al horror que ha sembrado este régimen criminal. eh, Nosotros desde la diáspora mantenemos firme la esperanza de retornar, esa esperanza que quizás nuestros abuelos no lograron, muchos de ellos hoy ya no están hoy acá vivos en este plano terrenal, pero sí estamos nosotros quienes los precedemos con la firme esperanza de que podamos retornar y de que Palestina sea libre y se respeten nuestros derechos como los derechos de cualquier humano en esta tierra. Shuruk, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. El Frasco. Medios sin cura.